En el tumulto de la existencia contemporánea, donde el ruido de lo efímero ahoga con frecuencia la voz de lo trascendente, ¿dónde encontramos anclas? ¿Dónde hallamos faros que iluminen la travesía? Hoy nos sumergiremos en las reflexiones de un hombre que hace casi 2 milenios, desde la cúspide del poder terrenal, se enfrentó a las mismas preguntas fundamentales que nos acosan hoy. Marco Aurelio, el emperador filósofo, no nos legó un tratado de autoayuda superficial, sino un diario íntimo, unas meditaciones que son, en esencia, un ejercicio crudo y honesto de autoexamen, una lucha por la coherencia en un mundo caótico. Estas páginas, escritas no para la posteridad ni para la aclamación pública, sino para sí mismo, como recordatorios y exhortaciones en la soledad del amanecer o en la quietud de la noche de campaña, revelan un alma en perpetua búsqueda de la virtud, la serenidad y el sentido. No encontraremos aquí soluciones mágicas ni promesas vacías de felicidad instantánea, tan en boga en nuestra cultura de la gratificación inmediata. Lo que sí hallaremos es la cartografía de un combate interior, la disciplina de una mente que se esfuerza por vivir de acuerdo con la razón y la naturaleza, aceptando con ecuanimidad tanto los designios de la providencia como las flaquezas de la condición humana. El valor de estas lecciones eternas no reside en su antigüedad, sino en su perenne actualidad. Nos invitan a desviar la mirada del exterior, de las distracciones y las aprobaciones vanas, para dirigirla hacia el único imperio sobre el cual tenemos soberanía real, nuestro propio mundo interior. Acompáñenme en este viaje al corazón del pensamiento estoico, no como meros espectadores académicos, sino como exploradores activos de nuestra propia capacidad para la sabiduría y la fortaleza, porque las palabras de Marco Aurelio son un espejo que, si nos atrevemos a mirar, puede reflejar el camino hacia una vida más plena y significativa. Solemos asociar el gobierno con la gestión de estados, de ejércitos, de vastos territorios. Pero Marco Aurelio nos enseña, a través del ejemplo y la herencia de su padre adoptivo, Antonino Pío, que el primer y más crucial imperio a gobernar es el propio ser. Las cualidades que admiraba y que se esforzó por cultivar, mansedumbre sin debilidad, firmeza sin arrogancia, humildad genuina, no eran meras herramientas para la administración pública, sino los cimientos de un carácter íntegro. Antes de pretender dirigir el destino de millones, uno debe aprender a dirigir sus propios impulsos, a someter sus pasiones al dictado de la razón. Este es el verdadero arte de gobernar, un arte que comienza y termina en la ciudadela interior. La lista de virtudes que Marco Aurelio se propone emular es un desafío directo a la superficialidad de muchos liderazgos contemporáneos. El amor al trabajo arduo, la perseverancia frente a la adversidad, la capacidad de escuchar atentamente antes de juzgar, la justicia en la distribución de responsabilidades y recompensas según el mérito y no el favoritismo. Estas no son tácticas de relaciones públicas, sino la expresión de una profunda convicción ética. La autosuficiencia, no como aislamiento, sino como fortaleza interna que no depende del aplauso ajeno. La serenidad ante el caos, la previsión que anticipa las dificultades sin caer en la angustia y un uso natural, casi desapegado, de la abundancia, viéndola como un medio y no como un fin. Este conjunto de atributos dibuja el perfil de un líder que es, ante todo, un ser humano completo, dueño de sí. La lección fundamental es que la autoridad externa, para ser legítima y efectiva, debe emanar de una autoridad interna sólidamente establecida. Gobernar el mundo exterior sin haber aprendido a gobernarse a sí mismo es una receta para la tiranía, la corrupción y, en última instancia, el fracaso. El verdadero emperador, el verdadero líder, es aquel que ha conquistado primero sus propias debilidades y ha entronizado la razón en su propio corazón. Solo desde esa autodisciplina se puede aspirar a guiar a otros con sabiduría y justicia. En nuestra cultura, la gratitud a menudo se reduce a un formalismo social, un gracias dicho casi por inercia. Pero para Marco Aurelio, y para la tradición estoica, la gratitud es una práctica espiritual profunda, una forma de plegaria constante que moldea activamente el carácter. No se trata solo de agradecer las bendiciones evidentes, los momentos de alegría o los éxitos palpables. Se trata, de manera mucho más radical, de reconocer y agradecer incluso aquello que no sucedió, las desgracias evitadas,
los peligros que pasaron de largo sin que quizás nos diéramos cuenta. Esta perspectiva expande nuestra conciencia y nos ancla en una humildad fundamental. Esta forma de gratitud, que abarca tanto lo recibido como lo no padecido, nos obliga a contemplar la fragilidad de nuestra existencia y la intrincada red de factores que nos sostienen, muchos de los cuales escapan a nuestro control y a nuestra percepción inmediata. Agradecer por la enfermedad que no se manifestó, por el accidente que no ocurrió, por la traición que no se consumó, es reconocer que no somos dueños absolutos de nuestro destino, sino partícipes de un juego cósmico mucho más grande. Es una forma de rendir homenaje a la providencia o al simple azar benévolo que nos ha permitido seguir adelante un día más, una hora más, con nuestras facultades intactas y nuestras oportunidades preservadas. Este ejercicio continuo de gratitud tiene un efecto transformador en el alma. Previene la arrogancia y el sentimiento de merecimiento que tan fácilmente se instalan cuando las cosas van bien. Fomenta una apreciación más profunda de lo que tenemos, en lugar de lamentarnos por lo que nos falta. Y crucialmente, nos prepara para enfrentar la adversidad con mayor entereza, porque quien ha cultivado la gratitud por lo que es, incluso en su forma más básica, la salud, la razón, la simple existencia, encuentra menos motivos para la queja cuando las circunstancias se tornan difíciles. La gratitud, así entendida, es un escudo contra la amargura y una fuente inagotable de fortaleza interior. Cada amanecer, para Marco Aurelio, no era simplemente el inicio de un nuevo día de deberes imperiales, sino una oportunidad sagrada para fortificar su mente, para prepararse para la inevitable fricción con la naturaleza humana. Al empezar el día, dite a ti mismo: hoy me encontraré con un entrometido, un ingrato, un soberbio, un fraudulento, un envidioso, un insociable. Esta no es una visión cínica del mundo, sino una aceptación realista de la diversidad del comportamiento humano. Una anticipación estratégica que busca desarmar la sorpresa y la reactividad emocional. Saber que te encontrarás con la irracionalidad ajena es el primer paso para no ser arrastrado por ella. La clave de esta preparación matutina no reside en erigir barreras de desprecio o indiferencia, sino en recordar una verdad fundamental, que aquellos que actúan de manera desagradable o perjudicial lo hacen, en su mayoría, por ignorancia del verdadero bien y del verdadero mal. No comprenden que la verdadera naturaleza humana es racional y social. Esta comprensión, que Marco Aurelio se repite a sí mismo, no excusa la mala conducta, pero sí ofrece una perspectiva que permite una respuesta más mesurada, menos personal. No se trata de perdonar en el sentido de olvidar la ofensa, sino de entender su raíz en la confusión del otro. Este ritual matutino es, por tanto, un ejercicio de empatía filosófica y de autoprotección. Al recordar la conexión fundamental que nos une a todos como seres dotados de razón, somos parientes, dice, no por sangre, sino por participar de la misma inteligencia divina, se desactiva el impulso primario de responder con ira o resentimiento. La preparación consiste en reafirmar los propios principios, en recordarse a uno mismo el compromiso con la virtud, independientemente de cómo actúen los demás. Es como un general que inspecciona sus defensas antes de la batalla, asegurándose de que su propia ciudadela interior esté inexpugnable ante los asaltos de la necedad ajena. Marco Aurelio nos invita, pues, a una disección introspectiva, a reconocer los componentes fundamentales de nuestra existencia: la carne, el aliento y la razón. La carne, el cuerpo físico, es apenas un amasijo de materia, huesos, nervios, sangre. Algo que tenemos en común con los animales, sujeto a la corrupción y al decaimiento, fuente de sensaciones y apetitos que, la verdad, a menudo nos desvían. Es el vehículo, pero no el conductor. Luego está el aliento, el o principio vital, esa chispa de vida que anima la carne, también compartida con el reino animal, un soplo que nos mantiene en funcionamiento pero que, por sí mismo, carece de dirección superior. Por encima de estos dos componentes, y radicalmente distinto a ellos, se encuentra el hegemónicon, el principio rector, la razón. Esta es la facultad específicamente humana, la chispa divina en nosotros, aquello que nos permite comprender, deliberar, elegir y actuar de acuerdo con principios. Es la parte del alma capaz de contemplar la verdad y de aspirar a la virtud. Mientras la carne nos ata a la tierra y el aliento nos mantiene simplemente vivos, la razón nos eleva, nos conecta con el logos universal
y nos da la posibilidad de una vida verdaderamente humana, una vida con propósito y significado. La tarea fundamental del ser humano, según esta visión, es asegurar que la razón mantenga su soberanía sobre las otras dos partes, que no sea la carne con sus deseos, ni el aliento con sus impulsos ciegos, quienes dicten el curso de nuestra vida. Debemos despreciar la carne y el aliento, en el sentido de no permitir que sus demandas usurpen el trono que legítimamente pertenece a la razón. La vida se convierte entonces en un constante ejercicio de vigilancia y disciplina, asegurando que sea este principio rector, nuestra capacidad de juicio y elección moral, quien guíe cada pensamiento, cada palabra y cada acción. Dejar que la razón guíe la vida es el camino hacia la eudaimonía, el verdadero florecimiento humano. Una de las ideas más desafiantes y al mismo tiempo más liberadoras del estoicismo de Marco Aurelio es su concepción de la providencia y la necesidad de aceptar el fluir del universo. Esto no debe entenderse como la creencia en un Dios personal que interviene caprichosamente en los asuntos humanos, sino más bien como el reconocimiento de un orden cósmico, una racionalidad inherente al universo, el logos, del cual todo forma parte y al cual todo contribuye. Cada evento, por doloroso o incomprensible que nos parezca desde nuestra perspectiva limitada, es necesario y conveniente para la totalidad del universo. Esta aceptación no es una resignación pasiva o fatalista, sino una comprensión profunda de nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Somos una pequeña parte de un organismo inmenso y complejo. Lo que le sucede a la parte, aunque pueda parecer adverso para ella individualmente, sirve a un propósito mayor dentro del conjunto. Es como una fiebre en el cuerpo, desagradable para el individuo, pero necesaria para combatir una infección y restaurar la salud del todo. Confiar en este orden, aunque no lo comprendamos plenamente, es un acto de sabiduría y humildad. Marco Aurelio nos exhorta a recibir lo que sucede como prescrito por un médico. El universo, en su sabiduría inherente, nos prescribe ciertos eventos, ciertas circunstancias. Resistirse a ellos, lamentarse, rebelarse, es tan fútil como un paciente que se niega a tomar la medicina que le curará. La verdadera libertad y la paz interior surgen cuando alineamos nuestra voluntad con la voluntad del universo, cuando aceptamos lo que es, tal como es, entendiendo que forma parte de un diseño más grande y, en última instancia, beneficioso para el conjunto del cual somos una parte inseparable. Este es el camino del amor al destino. En medio del torbellino de la vida, con sus exigencias incesantes y sus distracciones constantes, la calma parece un lujo inalcanzable, algo que posponemos para cuando tenga tiempo o cuando las cosas se calmen. Marco Aurelio nos recuerda, con una urgencia serena, que la oportunidad para la calma no está en un futuro hipotético, sino aquí y ahora, en este preciso instante. El presente es el único tiempo real que poseemos, el único campo de acción donde podemos cultivar la serenidad. El pasado ya se fue, cargado de arrepentimientos o nostalgias. El futuro es incierto, lleno de ansiedades o esperanzas vanas. Solo el presente nos pertenece. La brevedad de la vida, un tema recurrente en sus meditaciones, no es una invitación a la desesperación, sino una llamada a la acción consciente. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La necesidad ineludible pende sobre ti. Mientras vives, mientras es posible, sé bueno. Cada momento desperdiciado en agitación inútil, en preocupaciones sobre lo que no podemos controlar, es una porción de vida irrecuperable. La oportunidad de la calma es la oportunidad de vivir plenamente, de estar presente en nuestras acciones, de saborear la existencia en lugar de simplemente apresurarnos a través de ella. Encontrar esta serenidad no requiere retirarse a un monasterio o escapar de nuestras responsabilidades. Marco Aurelio mismo escribió estas reflexiones en medio de campañas militares y las complejidades de gobernar un imperio. La calma es un estado interior, una elección consciente de enfocar la mente, de desvincularse de las perturbaciones externas e internas y de actuar desde un centro de quietud. Es aprovechar el presente para recordar quiénes somos, cuáles son nuestros principios y para actuar en consecuencia, con dignidad y propósito, sin importar el ruido que nos rodea. Esta es la verdadera oportunidad que cada instante nos ofrece.
Imagina por un momento la profunda transformación que ocurriría en tu vida si cada tarea, desde la más mundana hasta la más trascendental, la realizaras con la plena conciencia de que podría ser tu última acción en esta tierra. Esta no es una exhortación a la morbosidad, sino una llamada radical a la excelencia, a la presencia total y a la integridad en cada instante. Marco Aurelio nos insta a realizar cada acción de la vida como si fuera la última, liberándote de toda irreflexión, de toda aversión apasionada al dictamen de la razón, de toda hipocresía, egoísmo y disgusto por lo que te asigna el destino. Este principio eleva cada momento de la categoría de lo trivial a lo sagrado. Ya no hay espacio para la negligencia, la pereza o el hacer las cosas a medias. Si esta fuera tu última conversación, ¿cómo hablarías? Si esta fuera tu última tarea laboral, ¿con qué dedicación la abordarías? Si esta fuera tu última interacción con un ser querido, ¿qué palabras elegirías? La perspectiva de la finalidad inminente despoja a nuestras acciones de toda superficialidad y nos obliga a infundirlas con atención plena, con dignidad y, en la medida de lo posible, con amor y un sentido de servicio desinteresado. Actuar de esta manera no significa vivir con una angustia constante ante la muerte, sino todo lo contrario. Es una forma de vivir más intensamente, más auténticamente. Es un antídoto contra la procrastinación, contra el dejar para mañana la virtud que podemos practicar hoy. Nos fuerza a preguntarnos, ¿estoy actuando de acuerdo con mis valores más profundos? ¿Estoy siendo la mejor versión de mí mismo en este preciso instante? Al adoptar esta perspectiva, cada acción se convierte en una oportunidad para afirmar nuestro carácter, para dejar un legado de integridad, sin importar cuán pequeña o grande sea la tarea. En una sociedad obsesionada con la imagen, con los likes, con la aprobación externa, las palabras de Marco Aurelio sobre la deshonra del alma resuenan con una potencia particular. Nos advierte que el alma se envilece y se degrada, sobre todo cuando se convierte en esclava de la opinión ajena, cuando supedita su valía al juicio fluctuante y a menudo superficial de los demás. Buscar la validación en el exterior es construir la propia casa sobre cimientos inestables, porque el aplauso de hoy puede ser el abucheo de mañana. La verdadera dignidad del alma reside en su autonomía, en su fidelidad a sí misma y a los principios de la razón. El alma, ese daimon o genio interior que nos guía, tiene una nobleza inherente. Su mayor honor es mantenerse firme en la verdad y la virtud, independientemente de las presiones externas o las tentaciones internas. Cuando el alma busca complacer a la multitud, cuando se retuerce para encajar en moldes ajenos, cuando teme la crítica más que la traición a sus propios valores, se deshonra a sí misma. Se convierte, como dice Marco Aurelio, en un absceso, una pústula en el universo. Esta imagen fuerte nos sacude para que reconozcamos la gravedad de tal sumisión. Honrar el alma propia, por lo tanto, implica cultivar un locus de control interno. Significa encontrar la medida del propio valor no en los ojos de los demás, sino en la coherencia entre nuestras acciones y nuestros principios más elevados. Requiere el coraje de ser auténtico, incluso si eso implica ser impopular o incomprendido. La aprobación que verdaderamente importa es la del tribunal de nuestra propia conciencia, iluminada por la razón. Proteger la integridad del alma de la corrupción de la vanidad y el miedo a la opinión ajena es una de las tareas más nobles y cruciales de la vida. ¿Te has preguntado alguna vez hacia dónde se dirigen realmente tus esfuerzos? ¿Cuál es el objetivo último que da coherencia a tus acciones diarias? Marco Aurelio subraya con insistencia la importancia de tener un blanco en la vida, un propósito claro hacia el cual orientar todas nuestras energías y decisiones. Sin un objetivo definido, somos como un barco a la deriva, zarandeado por los vientos de las circunstancias y las corrientes de los impulsos momentáneos. Nuestras acciones se vuelven dispersas, inconexas, y la vida misma puede sentirse vacía y carente de significado, una simple sucesión de eventos sin un hilo conductor. Este blanco no tiene por qué ser una meta grandiosa o espectacular a los ojos del mundo. Para el estoico, el objetivo supremo es vivir de acuerdo con la naturaleza, es decir, vivir una vida de virtud, guiada por la razón y al servicio de la comunidad humana. Puede ser el cultivo constante de la sabiduría, la justicia, la templanza y el coraje,
en todas nuestras interacciones. Puede ser la búsqueda de la serenidad interior, la ataraxia, independientemente de las turbulencias externas. Lo crucial es que este objetivo sea conscientemente elegido y constantemente recordado. Una vez que se ha establecido este blanco, cada decisión, cada acción por pequeña que sea, puede ser evaluada en función de él. ¿Esto me acerca o me aleja de mi propósito? Esta simple pregunta se convierte en una brújula poderosa que nos ayuda a navegar la complejidad de la vida. Alinea nuestras acciones con nuestros valores más profundos y transforma la existencia de una serie de reacciones improvisadas en un proyecto coherente y significativo. Tener un blanco claro es el primer paso para dejar de ser un simple juguete del destino y convertirnos en arquitectos conscientes de nuestro propio carácter. Muchos buscan la causa de su infelicidad en factores externos, la falta de dinero, problemas en las relaciones, injusticias del mundo. Sin embargo, Marco Aurelio nos dirige la mirada hacia adentro, señalando que una fuente primordial de desdicha es la ignorancia de nuestro propio mundo interior, el desconocimiento de los movimientos y mecanismos de nuestra propia alma. Vivir sin autoobservación, sin prestar atención a lo que realmente ocurre dentro de nosotros, es como navegar un barco complejo sin conocer sus instrumentos ni el estado de su maquinaria. Inevitablemente, nos perderemos o encallaremos. Nuestra alma, nuestra psique, está en constante movimiento. Pensamientos que surgen, emociones que nos embargan, impulsos que nos incitan a actuar. Si no desarrollamos la capacidad de observar estos fenómenos internos con una cierta distancia crítica, nos convertimos en sus esclavos. Reaccionamos impulsivamente a cada estímulo, somos arrastrados por cada oleada emocional y nuestras acciones carecen de la guía de la razón. Esta falta de conciencia de los propios procesos internos es lo que Marco Aurelio identifica como una causa fundamental de la desdicha, de esa sensación de malestar y falta de armonía. Por lo tanto, la invitación es a la autoobservación constante y honesta. Prestar atención a los movimientos del alma no es un ejercicio de narcisismo egocéntrico, sino una práctica esencial para la salud mental y espiritual. ¿De dónde vienen estos pensamientos? ¿Son racionales? ¿Qué emociones estoy sintiendo y por qué? ¿Estos impulsos me llevan hacia la virtud o me alejan de ella? Atender a estas preguntas con la intención de comprender y, si es necesario, redirigir nuestras energías internas es el camino para evitar la desdicha que nace de la ignorancia de uno mismo y para cultivar una vida más consciente y serena. Es fácil caer en la ilusión de que somos individuos aislados, entidades separadas del resto del mundo, cuyas acciones solo tienen consecuencias para nosotros mismos. Marco Aurelio nos recuerda una verdad fundamental. Somos partes de un conjunto mucho mayor. No solo somos miembros de una familia, una comunidad o una nación, sino ciudadanos del universo, fragmentos interconectados del gran logos cósmico. Comprender esta interdependencia, esta pertenencia a un todo orgánico, es crucial para entender nuestra propia naturaleza y nuestro propósito. Nuestra naturaleza individual, en su forma más elevada, es racional y social. Estamos diseñados para usar la razón y para vivir en cooperación armoniosa con nuestros semejantes. Esta no es una imposición externa, sino una característica inherente a nuestro ser, tan natural como lo es para una vid producir uvas o para el sol irradiar luz. La verdadera libertad, entonces, no consiste en una rebelión caprichosa contra este orden natural, ni en un individualismo egoísta que ignora las necesidades del conjunto. La verdadera libertad se encuentra en actuar en coherencia con nuestra naturaleza esencial. Cuando reconocemos nuestro lugar en el conjunto y actuamos de acuerdo con nuestra naturaleza racional y social, contribuyendo al bien común, practicando la justicia y la benevolencia, cumpliendo con nuestros deberes, experimentamos una profunda sensación de armonía y propósito. No estamos renunciando a nuestra individualidad, sino realizándola plenamente al ponerla al servicio de algo más grande que nosotros mismos. Esta es la libertad de ser quienes verdaderamente estamos destinados a ser, una parte funcional y valiosa del vasto y maravilloso organismo del universo. No todas nuestras transgresiones morales, nuestras faltas, son iguales en su origen ni en lo que revelan sobre nuestro carácter. Marco Aurelio nos invita a analizar la lógica detrás de nuestros errores, distinguiendo principalmente entre aquellas faltas cometidas por un arrebato de ira
y aquellas que surgen del sometimiento al placer o al deseo. Las faltas impulsadas por la ira, argumenta, aunque reprobables, a menudo parecen ser una desviación de la razón, una especie de locura temporal, donde uno se siente arrastrado contra su mejor juicio, quizás por una percepción de injusticia o provocación. Por otro lado, las faltas cometidas en la búsqueda del placer o por la seducción del deseo tienen una cualidad diferente. Aquí, la persona parece más culpable en cierto sentido, porque se rinde más deliberadamente, es vencida por el placer de una manera que sugiere una debilidad más fundamental, una incapacidad para resistir la tentación, una especie de afeminamiento en el sentido clásico de falta de fortaleza y autocontrol. Mientras que la ira puede ser una tormenta súbita que nos desvía del rumbo, el sometimiento al deseo es como una lenta deriva hacia los escollos, una rendición paulatina de la voluntad. Esta distinción no busca excusar ningún tipo de falta, sino comprender mejor sus raíces y, por ende, lo que dicen sobre nuestra fortaleza interior. La persona que explota en ira ha perdido el control, pero quizás aún conserva una cierta tensión hacia la razón, aunque sea de forma distorsionada. La persona que cede consistentemente al placer demuestra una laxitud, una incapacidad para el esfuerzo y la disciplina que la razón exige. Analizar nuestras faltas bajo esta luz nos ayuda a identificar dónde necesitamos fortalecer nuestras defensas internas, si en el control de los impulsos reactivos o en la resistencia a las seducciones que nos apartan de nuestro deber y nuestra integridad. Vivimos en un estado de constante preocupación por una miríada de posibles males. La pérdida de posesiones, el fracaso profesional, la enfermedad, el dolor, la crítica ajena a la muerte. Marco Aurelio nos ofrece una perspectiva radicalmente diferente. La mayoría de estas cosas que tanto tememos no son verdaderos males, sino indiferentes, eventos externos que, en sí mismos, no tienen el poder de dañar nuestra esencia, nuestra alma. Pueden ser desagradables, inconvenientes, dolorosos, pero no nos hacen peores personas. El verdadero mal, el único que tiene la capacidad de corrompernos y disminuir nuestra humanidad, reside en nuestro interior. Es la pérdida de nuestra integridad, la claudicación de nuestros principios, el abandono de la bondad y la justicia, la sumisión de nuestra razón a las pasiones desordenadas o a la ignorancia. Estos son los únicos males que debemos temer verdaderamente, porque atacan directamente a nuestro hegemónico, nuestro yo rector. Perder tu fortuna es un contratiempo, perder tu honestidad es una catástrofe espiritual. Y aquí radica nuestro mayor poder. Tenemos la capacidad absoluta de evitar este verdadero mal. Nadie puede forzarte a ser deshonesto, cruel, injusto o irracional. Estas son elecciones que dependen enteramente de tu voluntad. Mientras que los eventos externos están, en gran medida, fuera de nuestro control, la calidad de nuestro carácter está firmemente en nuestras manos. Reconocer esta distinción es liberador. Nos permite desviar nuestra energía de la ansiosa gestión de los falsos males externos y concentrarla en la diligente custodia de nuestra ciudadela interior, asegurando que permanezca inexpugnable al único enemigo real, la corrupción de nuestra propia alma. La muerte. Pocas palabras evocan tanto temor, tanta resistencia, tanta negación en la experiencia humana. La vemos como el enemigo final, la aniquilación, el cese de todo lo que valoramos. Marco Aurelio, sin embargo, nos invita a contemplarla desde una perspectiva radicalmente distinta. La muerte no es un mal, ni un accidente trágico, sino simplemente una obra de la naturaleza, un proceso tan natural y necesario como el nacimiento, el crecimiento o la transformación de los elementos. Es parte del ciclo inmenso y continuo de creación y disolución que caracteriza al universo. Considera cómo la naturaleza opera, transforma unas cosas en otras. Las hojas caen y se convierten en abono para nuevas plantas. Los alimentos se transforman en nuestro cuerpo. Los elementos se combinan y se separan constantemente. La muerte es simplemente una de estas transformaciones, la disolución de nuestra forma actual para que nuestros componentes puedan ser reutilizados en el gran taller del cosmos. No hay nada en ello que sea intrínsecamente terrible o contrario al orden natural. De hecho, es útil para el universo, permitiendo la renovación y el cambio continuo que son esenciales para la vitalidad del todo. Temer a la muerte, entonces, es temer a una operación natural. Es como temer que las uvas maduren o que los higos se sequen.
es una resistencia basada en la ignorancia de nuestro lugar en el cosmos y en un apego excesivo a nuestra forma individual y temporal. En lugar de temerla, deberíamos aceptarla como una parte inevitable y funcional del proceso de la vida. Esto no significa buscarla ni despreciar la vida, sino vivir plenamente el tiempo que se nos ha concedido, sabiendo que nuestra disolución final es tan natural y necesaria como lo fue nuestra concepción. En la búsqueda de guía, consuelo y sabiduría, los seres humanos han creado innumerables cultos, rituales y sistemas de creencias, a menudo buscando respuestas en divinidades externas o en intermediarios sagrados. Marco Aurelio, sin embargo, nos reconduce hacia el interior, hacia el Dios que reside dentro de ti, tu propio daimon o genio interior. Este principio rector, esta chispa de la razón divina que habita en cada uno de nosotros, es la única deidad a la que debemos rendir un culto constante y verdadero. El templo más sagrado es nuestra propia alma. Este culto interior no consiste en oraciones formales o sacrificios externos, sino en un esfuerzo continuo por mantener pura y serena esta divinidad interior. ¿Y qué es lo que la contamina, lo que la profana? Marco Aurelio es claro: la pasión desenfrenada que nubla el juicio, la irreflexión que nos lleva a actuar sin principios, y el disgusto o resentimiento hacia nuestro destino o hacia los demás, que nos llena de amargura. Mantener el genio interior libre de estas perturbaciones es el acto de adoración más elevado. La práctica diaria, entonces, se convierte en una forma de sacerdocio interior. Vigilar nuestros pensamientos, moderar nuestras emociones, examinar nuestras intenciones y actuar siempre de acuerdo con la razón y la virtud. Es un compromiso de mantener nuestra alma pura de pasión, de irreflexión y de cualquier forma de disgusto. Cuando esta divinidad interior se mantiene clara, serena e imperturbable, se convierte en una fuente inagotable de sabiduría, fortaleza y paz, la única guía fiable en la travesía de la vida. Este es el único culto verdaderamente necesario, el que nos conecta con lo más noble de nosotros mismos y del universo. Hemos recorrido apenas una fracción de la sabiduría contenida en las meditaciones de Marco Aurelio, pero espero que este viaje haya encendido una chispa, una curiosidad por explorar más a fondo las reflexiones de este emperador que, en la cima del poder, buscó incansablemente la sabiduría para gobernar su bien más preciado, su propia alma. Sus palabras, escritas hace siglos, no son reliquias de un pasado muerto, sino ecos vibrantes que resuenan con una sorprendente actualidad en los pasillos de nuestra propia conciencia, en los desafíos de nuestra vida cotidiana. La grandeza de su legado no radica en sus conquistas militares ni en la vastedad de su imperio terrenal, sino en la honestidad brutal de su autoexamen y en la perenne relevancia de sus principios. Nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias externas, todos somos soberanos de un imperio interior. La mansedumbre, la gratitud, la preparación mental, el conocimiento de uno mismo, la aceptación del fluir universal, la acción consciente, el honor al alma, la claridad de propósito y el culto a nuestra razón interna no son meros conceptos filosóficos, sino herramientas prácticas para construir una vida de mayor significado, resiliencia y serenidad. Te invito, no a convertirte en un estoico de manual, sino a tomar estas lecciones como un espejo y una inspiración. Reflexiona sobre ellas, cuestiónalas, adáptalas a tu propia existencia. Quizás, como Marco Aurelio, encuentres en el diálogo contigo mismo, en la observación atenta de tu mundo interior, la fuerza y la claridad para navegar las complejidades de tu propio imperio. Que el eco del emperador filósofo te acompañe en la tarea más noble, la conquista y el gobierno de ti mismo. Gracias por acompañarme.